La historia de John D. Rockefeller es una de las pocas en las que alguien logra ascender a la riqueza, estando en lo más bajo de la pobreza. Algunas personas utilizan su historia como inspiradora, mientras que otras lo consideran aberrante y aterradora. Desde tener que cuidar a su madre y a sus hermanos por la constante falta de una figura paterna en su familia, hasta librar batallas empresariales con presidentes de Estados Unidos, la historia de su imperio Standard Oil es una de las más impactantes. De cómo se convirtió en el monopolio más dominante del planeta, aplastando brutalmente a los competidores, tomando el control de múltiples industrias y sobornando al gobierno hasta someterlo. Déjame llevarte a 1839. Cuando John D. Rockefeller nació en medio de la pobreza. En 1839, John D. Rockefeller nació en una familia de campesinos pobres. Su padre, conocido como Devil Bill, era un hombre misterioso que casi nunca ayudaba en la granja. En lugar de trabajar, llevaba una doble vida como estafador, vendiendo remedios falsos bajo el nombre de Dr. William Livingston. Desaparecía durante semanas y regresaba con lujos que contrastaban con la miseria en la que vivía su familia. Debido a la ausencia de Bill, la madre de John le inculcó disciplina y fe mientras trabajaban en la granja. Desde niño buscó formas de ganar dinero, y aunque sus ingresos eran pocos, su aporte económico ayudaba cada semana, hasta que un escándalo sexual a causa de su padre obligó a los Rockefeller a mudarse. Lejos de cambiar, Bill se casó secretamente con otra mujer, dejando aún más abandonada a su familia, lo que llevó a John a asumir responsabilidades de adulto desde muy joven. Al establecerse en Cleveland y con varios hermanos que mantener, John renunció a la idea de ir a la universidad y se dedicó a buscar empleo. Tras múltiples rechazos por su edad, consiguió un puesto como auxiliar contable, un día que celebraría de por vida como su Job Day. El trabajo le permitió aprender el funcionamiento interno de un negocio y reforzó su deseo de hacerse rico. Con su primer aumento salarial, logró dar estabilidad a su familia, pero cuando la empresa enfrentó una recesión y uno de los dueños renunció, John tomó más responsabilidades. Aún así, no se intimidó. Estaba convencido de que era momento de dar un paso mayor. Estaba listo para fundar su propia compañía. John se hizo amigo de Maurice Clark, un químico mayor que él, y juntos fundaron Clark y Rockefeller, una pequeña empresa dedicada a comerciar alimentos. Aunque el trabajo era agotador, la seriedad de John y su habilidad para vender impulsaron el crecimiento del negocio. Sin embargo, había un problema. Les faltaba capital. Así que idearon una estrategia. Aparentaron tener más dinero del real para conseguir préstamos, estrategia que les funcionó a la perfección. Con la guerra civil, la demanda aumentó y en 1862 obtuvieron $17,000 en ganancias, un logro enorme para un joven de 23 años. En medio de este éxito surgió algo mucho más grande, la industria del petróleo. John conoció a Samuel Andrews, quien dominaba un proceso para convertir el crudo en queroseno mediante ácido sulfúrico. Invirtieron $4,000 en su refinería como un proyecto secundario, pero en menos de un año, esa refinería generaba más dinero que su negocio principal. De inmediato abandonaron los alimentos y se volcaron al petróleo. El mercado, sin embargo, era caótico. Los precios subían y bajaban dependiendo de si aparecían o se agotaban los pozos. Para reducir riesgos, John se enfocó solo en la refinación. Maurice, incapaz de soportar la incertidumbre, decidió retirarse y en 1865 vendió su parte a Rockefeller por $72,500. John apostó todo. Poco después se descubrió un gran yacimiento en Pensilvania, confirmando que la industria petrolera tenía un futuro enorme. Para ganar ventaja, John y Henry hicieron acuerdos secretos con los ferrocarriles. Convencieron al New York Central y al Erie de ofrecerles tarifas extremadamente bajas a cambio de un flujo constante de barriles. Gracias a estas tarifas ocultas, Standard Oil podía transportar más barato que cualquier otra empresa. Con esa ventaja, Rockefeller inició una guerra de precios. Bajaba el costo de su queroseno hasta obligar a sus rivales a vender con pérdidas. Muchos quebraron, y cuando desaparecían, John volvía a subir sus precios. El sistema funcionaba, era duro, pero completamente legal, ya que aún no existían leyes antimonopolio.
Para 1872, Standard Oil seguía creciendo, pero el precio del petróleo seguía cayendo y la industria estaba al borde del colapso. Rockefeller sabía que, si el sector caía, él caería con él. Rockefeller pensaba que eliminar a los débiles era la única forma de estabilizar el mercado que estaba ahogándose en exceso de oferta. Pero la noticia se filtró. Cuando los periódicos revelaron que las tarifas de los ferrocarriles habían subido de golpe, la gente entendió que había un cartel detrás. Estallaron protestas, sabotajes y ataques, tanto contra Standard Oil como contra el ferrocarril de Pensilvania. Para 1873, Rockefeller controlaba toda la refinación de Cleveland y producía más de 1 millón de barriles de queroseno al año. Ese mismo año ocurrió el pánico de 1873, que hundió la economía nacional. La demanda de petróleo colapsó y los precios tocaron fondo. Mientras muchos competidores cerraban, Standard Oil sobrevivió gracias a su eficiencia y estricta administración. Rockefeller vio la crisis como una oportunidad de expansión nacional. En Pittsburgh, Filadelfia y Nueva York, muchas refinerías estaban agonizando. John las presionó de todas las formas posibles. Cuando estaban desesperados, Standard ofrecía comprarlos por centavos. Al final, prácticamente todos fueron absorbidos o destruidos. Standard Oil terminó dominando las mayores refinerías del país, y la prensa empezó a llamar a Standard Oil el pulpo, por cómo extendía sus tuberías y controlaba la industria de costa a costa. Con poco más de 30 años, Rockefeller ya era el rey absoluto del petróleo. Pero ese dominio que parecía indiscutible provocó un efecto inmediato en otra de las grandes fuerzas económicas del país: los ferrocarriles. Durante años, las compañías ferroviarias habían dependido profundamente del negocio petrolero. Ellas transportaban el crudo desde los pozos hasta las refinerías y, luego, llevaban los productos refinados a las grandes ciudades. Sin embargo, cuando Standard Oil empezó a construir una red gigantesca de oleoductos por toda la costa este, todo cambió. Los ferrocarriles comprendieron que su cliente más importante, el mismo pulpo que ahora dominaba la industria, estaba haciendo innecesario gran parte de su negocio. Tom Scott, dueño del ferrocarril de Pensilvania, respondió construyendo sus propios oleoductos y abrió sus propias refinerías de petróleo. Esto fue una declaración de guerra para Rockefeller. Rockefeller lanzó entonces una ofensiva frontal contra la empresa más poderosa del país. Canceló todos sus contratos con el ferrocarril y movió el transporte de su petróleo a compañías rivales. Luego, redujo el precio del queroseno, empujando a la competencia a bajar también sus precios. Finalmente, convenció a los ferrocarriles New York Central y Erie de bajar drásticamente sus tarifas para todos, provocando que la compañía de Scott perdiera incluso más terreno. El ferrocarril de Pensilvania, que alguna vez parecía invencible, terminó derrotado. Rockefeller se convirtió en uno de los hombres más influyentes de Estados Unidos y llegó a manejar cerca del 90% del refinado de petróleo del país. Aunque Tom Scott llegó a un acuerdo con Rockefeller, el ferrocarril nunca se recuperó y un año después sufrió un derrame cerebral y murió. Pero cuando parecía que ya podía relajarse, el panorama cambió nuevamente. Thomas Edison había creado una bombilla capaz de emitir luz blanca por 100 horas, impulsando la electrificación y amenazando la industria del queroseno. Mientras muchos dentro de Standard Oil entraban en pánico, John permaneció sereno. Conocía bien el caos y sabía convertir las crisis en oportunidades. Standard Oil pasó de refinar petróleo a controlar toda la cadena productiva gracias a la estrategia de integración vertical de Rockefeller. Comenzó comprando terrenos en la zona de Ohio, construyó cientos de torres de perforación y tendió nuevos oleoductos para transportar el petróleo. Sin embargo, pronto quedó claro que el petróleo de Ohio tenía un gran problema. Incluso después de refinarlo, tenía un olor tan terrible que la gente lo llamaba petróleo zorrillo. Así que nadie quería comprarlo y se vendía por tan solo 15 centavos el barril.
Casi todos los demás renunciaron de inmediato a intentar vender el petróleo zorrillo, pero John, en cambio, contrató a un equipo de químicos para estudiarlo, y en un año encontraron una forma de eliminar el azufre en el petróleo, que era lo que causaba el mal olor, obteniendo una ventaja decisiva cuando explotaron nuevos campos en Oklahoma y Texas. La llegada del automóvil convirtió la gasolina, antes un desecho, en una fuente enorme de ingresos, y mientras Standard Oil se transformaba en un monopolio imparable, Rockefeller delegó en Frederick Gates y en su hijo Junior la gestión de sus crecientes inversiones. Estos compraron ferrocarriles y la valiosa cordillera Mesabi, el mayor yacimiento de mineral de hierro del país, lo que provocó un choque con Andrew Carnegie, cuyo suministro de hierro se agotaba. Ambos terminaron cerrando un acuerdo secreto. Carnegie compraría grandes cantidades de mineral y enviaría todo su transporte por los ferrocarriles de Rockefeller a cambio de reembolsos confidenciales. La alianza llamó la atención de J.P. Morgan, quien vio la oportunidad de unir los activos de ambos y crear US Steel. Tras una negociación en la que Junior, hijo de Rockefeller, dominó a Morgan, este compró las minas Mesabi por $88,5 millones en acciones de US Steel, que luego integró también el negocio de Carnegie, formando la primera corporación de $1.000 millones. Rockefeller quedó con una enorme fortuna en acciones, mientras Standard Oil seguía creciendo con el auge del automóvil. Tras retirarse como el hombre más rico del mundo, John D. Rockefeller dedicó el resto de su vida a la filantropía. Creía que Dios le había dado dinero para ayudar a la humanidad. En 1913 fundó la Fundación Rockefeller junto con Frederick Gates y su hijo Junior, y entre todos donaron más de $1.000 millones en valores de la época, que con el tiempo se convertirían en decenas de miles de millones. La fundación impulsó grandes avances en medicina, combatiendo enfermedades como la malaria y la meningitis, y apoyó la educación, financiando escuelas y prestigiosas instituciones de investigación. Aunque Rockefeller dejó un enorme legado filantrópico, su figura sigue siendo moralmente compleja, con un lado generoso y otro duro y controvertido. Aún así, sigue siendo uno de los empresarios más fascinantes de la historia.